Ponía como título al mensaje, sacudiendo todo mal. Ya lo van a ver al pasaje por qué razón. Pero me gustaría, como todo cristiano, que empecemos a actuar en fe. ¿Sí? Le voy a pedir que se pongan de pie, lo que se puedan poner de pies. ¿Sí? ¿Están paraditos? Bueno, vamos a hacer un pequeño ensayo en el nombre de Jesús. Sencillo, ¿sí? Yo dejo las manitos, ustedes me van a copiar a mí. Tomen asiento, muchas gracias. Empezamos a sacudir. Por ahí quizá no se entiende. En el momento que me dijeron que tenía que dar la palabra, inmediatamente ya veía cómo la iglesia estaba sacudiendo. No se puede sacudir sin tener un propósito. Y a veces en lo mundano hay tantos propósitos, tantos haceres de tantas cosas que no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando uno se arrima a Dios, tiene que entender que Dios es sobrenatural, no es natural. O sea que en el momento que nosotros vayamos a sacudir algo, tiene que ser por medio de la fe. Esto estamos haciendo un ejercicio de la fe. Amén. Vamos a leer una conversión muy especial de un hombre que me llamó mucho la atención, nuestro hermano Saulo, el apóstol Saulo. Él relata cómo se convierte en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, a partir del verso 12. Vamos a leer a partir del verso 12. Gracias, hermano, perdón, te había puesto el 13 yo al principio, pero es a partir del 12. Él estaba contándole al rey Agripa cómo se había convertido y dice así: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: Señor, ¿quién eres? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. Es tan sorprendente, quizá ahora como lo estamos viendo. Dice que Saulo iba en comisión, estaba buscando justamente arrestar, poner preso a todos los cristianos, y en ese momento especial le aparece una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. No sé cómo será, sea algo muy fuerte. Rodea a todo el grupo que iba con él, caen todos a tierra, y de esa luz le habla Jesús. En ese lugar así se encontró él con el Señor. No me llama tanto la atención, o sea, es sobrenatural ese pasaje, ese momento. Pero ¿por qué tener que hacer la comparación con nosotros? Los judíos tenían enseñanza bíblica, la enseñanza, los estudios de la Biblia desde pequeños. Ellos conocían todas las escrituras, sabían muy bien todo lo que tenía que suceder. Pero no sé por qué en el camino no entendieron que Jesús era el Mesías. Tanto era la confusión de Pablo que él no creía ni en Jesús ni en cualquiera que hable de Jesús. No creía que fuese hijo de Dios, no creía que fuese el Mesías, no creía que haya perdón en él, ni que haya resucitado al tercer día. Pensaba que todo era una farsa. Esa era la forma de caminar de Saulo. Por eso se dirigía
con poderes, con autoridad para ir a arrestar a todo aquel que se decía cristiano. ¿Cuál es la diferencia con nosotros, hermanos? Ellos tenían un conocimiento muy grande de Dios. Pero nosotros, cuando nos arrimamos a Cristo, fue por la fe. Nadie nos obligó a leer o a estudiar toda la palabra para entender que Jesús es el Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo. Y es algo en que Dios se agrada tanto con los hombres. No hizo falta que nos comiésemos todo el Antiguo Testamento ni que cumpliésemos con todas las leyes. Solo nos bastó algo: creer en Jesús. Y Pablo muestra, a través de lo que él le pasó, cómo quiere Dios que nosotros también transformemos nuestras vidas. Porque él, siendo un perseguidor, en el momento que se encontró con Jesús, lo dejó todo. De esa luz, en ese encuentro, fue hablado de parte de Dios. Y él le dijo: hay un propósito en tu vida. Hermanos queridos, me gustaría que hoy entiendan que hay un propósito en tu vida. Hay un propósito en cada una de nuestras vidas. Uno de los ataques más fuertes que está pasando hoy en día a toda la sociedad es pánico, es temor, angustia, depresión. Y no encuentran muchas veces cuál es el propósito que hay en su vida. El apóstol Pablo escuchó claramente que Jesús le decía que iba a ser enviado a los gentiles. ¿Cuál era el propósito? Sino hablarles de la palabra, para que entiendan que Jesús es el Salvador, para que sean borrados sus pecados, cortarle el derecho que reclamaba el enemigo sobre ellos, sobre cada uno de nosotros. Yo les aseguro en el nombre de Jesús, si alguien está aquí, Dios está reclamando en este día que hace falta que nosotros a alguien le tenemos que predicar, hermano. Hay alguien a quien les tenés que decir que necesita de Dios. Quizás te ha costado, pero este es el tiempo. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Qué más podemos esperar? Veía el modo en que vivía el apóstol Pablo, todas las cartas que escribía y las cosas sobrenaturales que él vivía. Es increíble ver cómo, por la fe, hermano, porque supuestamente estamos leyendo la palabra, pero es pareciera que uno se hace la imagen cuando sanaba a los enfermos, cuando levantaba a los muertos, no sé, cuando hacía esa maravilla, abría los ojos a los ciegos, y todas promesas que Dios había dado a través de su palabra, y él las creía y las vivía. Pero el ser cristiano no es todo color de rosa, no es solamente lo sobrenatural, hermano. Me gustaría contarle un poquito de lo que él habló, 2 de Corintios, capítulo 11, a partir del verso 23. Dice así, habla el apóstol Pablo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Y me acuerdo de algo: el que cree en Cristo, hermano, muchas veces tiene que ser como un loco, porque Dios no te manda a razonar, no te manda a razonar tu vida, te manda a creer. Y para creer tiene que ser sobrenatural, porque si ves solamente las cosas que se ven, ¿cuándo vas a conquistar lo que no se puede conquistar? Jamás. Era necesario que él escriba de esa forma, como si estuviera loco, hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día
he estado como náufrago en alta mar. Mire, hermanos, este hombre ya había sido azotado y seguía hablando como si fuese un loco. Esa sentencia de ser apedreado no era que le iban a tirar piedra para lastimarlo, no, cuando se sentenciaba a ser apedreado era hasta la muerte. Cuando pensaron que ya estaba muerto y se fueron, vinieron sus hermanos a orar por él y se levantó el apóstol Pablo. Anduvo náufrago. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hermano, hay nombra que él tenía peligro en todas partes. Ahora, ¿no nos está pasando lo mismo hoy? ¿No es peligroso salir de noche? ¿No es peligroso salir de día? ¿No es peligroso salir a la tarde? Cuando los chicos van a la escuela, si tenés que ir al banco, si tenés que ir a comprar. A mi esposa la asaltaron un día también esperando el colectivo. Lo que más sufrió fue la pérdida de la Biblia. Y estamos en peligro todo el tiempo. Y este hombre decía, como loco les hablo. ¿De qué le hablaba? Sufrió más azotes que cualquiera. Estuvo en peligros en todas partes. ¿Y cómo puede ser que un hombre tan bendecido sufra así? Sigue, perdón hermanos. En trabajo y fatiga. ¿Cuántos no están cansadísimos de tanto trabajo? Fatigados. El apóstol también. Quizá por ahí haría falta de que no lo nombren que es el apóstol Pablo. Quizá por ahí tendrían que mirarse al espejo solamente y leer. Muy cansados de trabajar, muy fatigados. En muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Y ahí me acuerdo de los pastores, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y escuche esto, hermano querido, entre signo de pregunta: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Podía ser un superhumano este hombre por tantos milagros que hizo, pero por tanto sufrimiento habrá sido un pobre, pero súper pobre y despreciado ser humano. Y es así como muchas veces nos sentimos cuando vemos la realidad de lo natural. Pero este hombre, a pesar de su fatiga, a pesar de que muchas veces se enfermaba y quizás ni siquiera pedía que oren por él, cuando alguien tropezaba también se sentía mal en su corazón. Esa carga que él sentía por él, por la iglesia, por su casa, por sus hijos, por su padre, por su madre. Versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y Él ponía por testigo a Jesús. Y era un hombre tan bendecido, tanto que quizás nosotros nos gustaría. ¿Cuántas veces habremos dicho, ay, cómo me gustaría ser como el apóstol Pablo? Y no sé si hubiese aguantado 10 latigazos, yo no creo. Ay, cómo me gustaría hacer tantos milagros. Pero fue un hombre muy sufrido, hermano.
que trabajaba muchísimo y que muchas veces se enfermaba, como usted, como yo, falible, con errores. ¿Y qué hacía a este hombre que sea tan especial su vida? ¿Por qué razón seguía adelante como, no sé, como si fuese que los latigazos no duelen? Sí, duelen. Como si fuese que el hambre no le va a hacer nada. No, sí, le habrá dolido la panza muchas veces. Y cuando tuvo que enfermar, y ese juicio que hacemos de nosotros mismos, ¿qué habré hecho mal ahora? Me está yendo mal en la economía, me está yendo mal en el trabajo, me está yendo mal en la casa. ¿Qué habré hecho mal? Y a veces nos juzgamos de tal forma que pareciera que nosotros somos peores que Satanás, condenándonos a nosotros mismos. Este hombre daba un ejemplo tan terrible, tan hermoso de la bondad del Señor, que aún a pesar de ser el que más sufría, seguía creyéndole a su Jesús. Seguía creyéndole con todo el corazón. Hermano querido, si usted está aquí hoy, es porque estás creyéndole a Jesús con todo tu corazón. Te vengo a decir en el nombre de Jesús, seguí así. Seguí creyéndole, no importa lo que pase, porque algo te va a suceder. Algo te va a pasar, algo va a pasar en tu salud, algo va a pasar en tu casa, algo va a pasar en tu matrimonio, algo va a pasar en tu familia, en tus hijos, algo va a pasar de los cielos, porque eso es lo que Dios está buscando, alguien que le crea con todo el corazón, no importa qué es lo que pase. Esa es la fe que mueve montañas. ¿Alguien lo cree? No lo veo muy convencido. ¿Alguien lo cree que Dios lo va a bendecir? Amén. Por ahí me emociono tanto acordándome de tantas cosas que uno vive. La tengo a mi mamá ahí presente. Ella siempre me dice cuando me toca predicar, ay, voy a hacer lo posible por ir a verte, cacho. Y están 3 de mis hijas también ahí. Y hago siempre esa visión. O sea, ¿qué sentirá mi mamá viéndolo a su hijo predicar? Porque si vamos por la realidad, en la casa yo era la oveja negra, ¿no? Y capaz que todavía sigo siendo, no sé. Pero mi mamá creo que hizo como hago yo. Como quizás hacen ustedes también. Hacemos todo lo que podemos por nuestros hijos. Y cuando no podemos hacer más, confiamos en Dios que Él lo va a hacer. Amén. Y así creo que ella me ve predicar. No sé cómo hace mi hijo para estar dando la palabra, supongo que debe estar diciendo. Pero yo he sacado esa fe también del corazón de ella, del corazón de mi mamá. Ella me ha enseñado a buscar de Dios, aunque ni siquiera conocíamos quién era Jesús. Y quería contarle, en una de las ocasiones en que el apóstol Pablo estaba en un naufragio, él tenía que ir a comparecer en Roma delante de César. Había naufragado durante 14 días. Ya habían estado sin comer, sin tomar agua. 14 días nomás de ayuno ya debe ser horrible. Ahora imagínense cómo será estando en el mar, en medio del agua, que se movía todo. Habrá sido desesperante. Y en un momento, un ángel se le aparece y le dice que no tenga miedo, porque se iban a salvar todos, pero la nave se iba a destruir. Capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, ellos habían bajado, se habían largado del barco porque habían callado, el barco se estaba hundiendo, y a nado llegaron a una isla, ¿sí? Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad.
porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Venían con hambre, venían con sed, atemorizados, tuvieron que nadar hasta la orilla recansados, llovía y hacía frío, todas, completas. Pero dice que la gente de esa isla hizo un fuego, y en ese fuego lo estaban esperando a cada uno de ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Amén? Bueno, a ver, vamos a ver. Hagan así una manito, aunque sea. ¿Sí? Así, perfecto. Vamos sacudiendo en el nombre de Jesús. Verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó sobre el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Miren cuál era el concepto de las personas. Se ha logrado salva del mar, de caer náufrago, de morirse ahogado, muerto de hambre. Y cuando sale lo agarra una serpiente. No, este es un homicida. No lo va a dejar escapar la muerte. Esa es la sentencia que tenían sobre él. Lo único que me acuerdo, hermano, es como si fuese cuando te pasa una mala y después viene otra. Y después viene otra y otra peor, y pareciera que no salí de un pozo y caes en otro. Y hasta las personas piensan: ¿qué le habrá pasado? ¿Qué estará haciendo mal? Que todo le sale mal. No sé si solamente a mí me habrá pasado o a alguien más, pero llega un momento en que pareciera que ya no das más. No sabes a dónde acudir. Se acaban las fuerzas, hermano. Dice el verso 5: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ya le había picado la víbora, estaban esperando de que se hinche o que se muera, caiga muerto inmediatamente. Muchas veces, hermano, van a esperar que algo te pase. Me acuerdo, no sé, del COVID, del dengue, del cáncer, del SIDA, de la diabetes, de la separación, de la falta de perdón. Está esperando, alguien está esperando que algo malo te pase, ¿no? ¿Por qué lo normal? Me decía mi hija: mira cómo actúa el apóstol Pablo, dice, porque es raro, porque él agarró la serpiente y le se sacudió en el fuego. Cuando lo natural tendría que ser que él se saque la serpiente, se agarre la herida y chupe el veneno y lo escupa. Y se haga un torniquete para que el veneno no pase. Es cierto, naturalmente tendría que hacer eso para que no haga efecto tan rápido el veneno. Pero él sacudió eso en el fuego. Era un hombre que tenía una palabra. Era un hombre que venía curado de espanto, porque las situaciones difíciles que venía viviendo solamente lo preparaban para una más difícil. Hermano, lo que estás pasando no te va a tirar. No has llegado hasta este lugar para estar derrotado. Será el veneno que haya entrado, van a esperar que te agarre la picazón, que te agarre la fiebre, que te agarre neumonía.
Pero te aseguro en el nombre de Jesús, no te vas a ir así. Dios te va a bendecir. Y no es una locura de Él. Cuando Él empezó a sacudir esa serpiente, eso que te está maltratando, hermano, no fue a sacudirla a cualquier lugar, fue al fuego. Qué hermosa referencia, porque el fuego nos habla de la presencia de Dios. Es necesario, hermano, que eso que te está golpeando en este tiempo, no sé si será una enfermedad, será un dolor del corazón, una situación difícil, si no es por la fe, ¿cuándo la vamos a solucionar? Si las opciones se han acabado. Es necesario que uno se enfrente con Dios en las realidades de Dios, no de los hombres, en lo espiritual. Que alguien pueda ver que cuando Dios está el fuego de su presencia. Y ahí es donde Dios quiere que uno vaya a sacudir sus brazos. Sacudir esa enfermedad, sacudir esas cadenas, sacudir ese dolor, esa falta de perdón, sacudir la depresión, la tristeza, el temor. Sacudirlo en el nombre de Jesús, para que se vaya, para que el Espíritu Santo empiece a obrar. Pero para eso, hermano querido, tenés que levantar en fe y hacer algo que solamente un loco haría. No sé quién está dispuesto, pero yo soy uno. El jueves me tocaba dar la palabra en Tafí. Miércoles me enfermé. Me fui al médico. El médico me dice: mira, tenés que hacerte primero el análisis de COVID para ver qué medicamento te vamos a dar. Me voy, me hago el de COVID, me da negativo, me vuelvo al médico. Me dice: tenés que irte a un especialista que te vea la garganta. Bueno, me voy al especialista. Me dice el especialista: tenés que hacerte del dengue, porque si te damos un medicamento que no es, te va a hacer mal, te podemos terminar internando. Vamos bien hasta ahí, todos me entienden, ¿verdad? Sí. Me voy a hacer el del dengue, me da negativo. Ya habían pasado 2 o 3 días ya y con la garganta que no daba más. Soy bozachudo, es verdad, pero ahora estoy más ronco gracias al tiempo que ha pasado. Me dio negativo también. Pero en todo ese tiempo, hermano querido, cada vez que me decían: hacerte lo del COVID, así iba yo, así, en el nombre de Jesús. Sí, así iba yo, sacudiendo en el nombre de Jesús. Cuando me dijeron del dengue, iba con las 2 manos así, sacudiendo en el nombre de Jesús. Me dolía la cabeza, me dolía la espalda, tenía fiebre. Voy en el nombre de Jesús, aunque me agarre fiebre, me agarre lo que quiera, yo voy en el nombre de Jesús. Me salió todo de negativo. Hay un hermano que me decía: hermano, Dios no quiere que predique, por eso te me la pasas tantas cosas. Ahora te digo, hermano, y si ese mensaje de este siervo no es solamente para mí, es para cada uno de nosotros en esas situaciones que estás pasando, que te quieren frenar, que des una palabra porque Dios te quiere usar. Si hay algo especial que tiene que ser suelto de tu vida, este es el tiempo en que venga y traiga tus cargas y en el nombre de Jesús sacudila acá en el fuego del altar. Que se vaya todo aquello que te ha producido una carga, un daño. Pero tiene que ser por fe.